En la primera parte del vídeo estuvimos comentando cómo funciona el método para aprender a derivar. Nos quedó al final una hojilla como esta. Ahora lo que vamos a hacer en esta segunda parte es practicar cada tipo de derivada para coger agilidad. Aquí en la descripción del vídeo os dejo una hoja de ejercicios con un montón de funciones para que podáis practicar vosotros. Están separados por bloques para cada tipo de función. Le dais a la pausa y practicáis antes de pasar al siguiente tipo. Antes de empezar vamos a comentar algo. Cuando queremos derivar la suma o la resta de funciones, lo único que tenemos que hacer es derivar cada función por separado y mantener el signo. Cuando tenemos la suma ponemos un más, cuando tenemos la resta ponemos un menos. Así que la suma o resta de funciones en las derivadas no nos produce ningún problema. Dijimos que la derivada de un número era 0. Por ejemplo, la derivada de y igual 7 es 0. También dijimos que la derivada de una constante vale 1, la derivada de x vale 1. Hemos dicho que un número sumando no nos produce ningún problema, por lo tanto, la derivada de x vale 1, la derivada de 7 vale 0, desaparece. Dijimos que cuando teníamos un número multiplicando, el número no se deriva, se queda como está y lo que se deriva es la variable, como la derivada de x es 1, 7 por 1, 7. Vamos a comenzar con la primera fórmula. Dijimos que la derivada de la potencia de una variable, bajábamos el exponente y multiplicábamos por la variable elevada a un grado menos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, la derivada de x cuadrado, bajamos el exponente, 2x. La derivada de x elevado a 7, bajamos el exponente, 7x elevado a 6 y elevamos a un grado menos. La derivada de x elevado a 99, pues 99x elevado a 98. Cuando la expresión tiene un coeficiente, por ejemplo 3x cuadrado, hemos dicho que el número no se deriva, se queda como está y se deriva la función. La derivada de x cuadrado es 2x. 3 por 2, 6x. Nosotros tenemos que ser capaces de derivar esto directamente. 3 por 2, 6, x elevado a un grado menos. Igual 8x elevado a 7, 7 por 8, 56, x elevado a 6. Esto nos sirve para derivar expresiones polinómicas completas, por ejemplo, y igual x cuadrado más x más 1. La derivada de x cuadrado de x viene un más, ponemos un más, la derivada de x vale 1 y un número sumando desaparece. Igual 3x elevado a 5 menos 3x cuadrado menos 2x. 3 por 5, 15, x elevado a un grado menos, a 4, viene un menos, 3 por 2, 6, x elevado a un grado menos, a 1, menos 2. Y igual, 4x cuadrado menos 5x cubo más 2x menos 1. Derivada, 4 por 2, 8x elevado a un grado menos 3 por 5, 15x elevado a 2, un grado menos, más 2. La derivada de x vale 1, no hace falta que lo pongamos multiplicando, y la derivada de un número sumando, 0, no se pone nada. Estamos preparados para derivar cualquier tipo de polinomio. Podéis darle a la pausa y empezar a practicar de la hoja de ejercicio. Cuando lo tengáis dominado, volvéis y seguís practicando con el siguiente tipo de función. Vamos a ver cómo derivamos la función potencial. Dijimos, la derivada de una función potencial, bajábamos el exponente, elevábamos la base a un grado menos y multiplicábamos por la derivada de lo de dentro de la potencia. Es decir, aquí se heredaba este tipo de estructura. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Tenemos x cubo menos 2x elevado a 7. ¿Cómo se deriva? Hemos dicho, bajamos el exponente, copiamos la base tal cual, elevamos a un grado menos. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo de dentro de la potencia. Esto es un polinomio, lo sabemos derivar por lo que estábamos diciendo antes. Abrimos nuestro paréntesis, 3x cuadrado menos 2. Hemos terminado. Otro ejemplo, x elevado a 5 menos 3x cuadrado más 5 elevado a 6. Derivada. Bajamos el exponente, copiamos la base tal cual, elevamos a un grado menos, abrimos paréntesis, la derivada de lo de dentro, un polinomio, 5x a la cuarta menos 6x, la derivada de un número vale 0, desaparece. Otro ejemplo, 2x elevado a 7 menos 3x elevado a 5, derivada, bajamos el exponente, copiamos la base tal cual, elevamos a un grado menos. Ahora necesitamos la derivada de lo de dentro de la potencia. Como es un polinomio, abrimos nuestro paréntesis, 2 por 7, 14, x elevado a 6, menos 3. Hemos terminado. También es súper sencillo derivar la función potencial. Volvemos a la hoja de ejercicios, practicamos y ahora pasamos al siguiente nivel.
Vamos ahora con las funciones radicales. Dijimos que cuando íbamos a derivar la raíz cuadrada de una función, lo que tenemos que hacer era, en el denominador copiábamos la función y añadíamos un 2 delante y arriba iba la derivada de lo de dentro de la raíz. Pasaba algo muy parecido cuando la raíz no era de grado 2, sino que era de grado n, entonces en nuestro denominador copiábamos la raíz enésima de f y como pasaba en las funciones potenciales, aquí iba una n y aquí un n menos 1, aquí el índice de la raíz y aquí un grado menos, y arriba la derivada de lo de abajo. Es decir, que en este caso, sin saber derivar, hay una estructura que se hereda. En la raíz cuadrada y en la raíz enésima, eso es simplemente copiar. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginaros que nos piden derivar la raíz de x. Pues nosotros tenemos que nuestra raya de fracción, copiamos tal cual, añadimos el 2 y arriba la derivada de lo de dentro. La derivada de x sabemos que es 1. Pues ya hemos terminado. Lo mismo si fuera, por ejemplo, raíz quinta de x. Pues ahora nosotros copiamos abajo raíz quinta de x, aquí va el índice de la raíz, aquí un grado menos. La derivada de lo de dentro de la raíz enésima, la derivada de x, 1, arriba. Muy fácil. Vamos a ver otro ejemplo. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x. Es una raíz cuadrada. Raya de dividir. Copiamos tal cual. Añadimos un 2 delante. Arriba la derivada de lo de dentro. 2x menos 3. Otro ejemplo. Raíz séptima de x cubo menos 2x. Derivada. Copiamos tal cual. Raíz séptima de x cubo menos 2x. Delante el índice de la raíz. Dentro un grado menos. Arriba la derivada de lo de dentro de la raíz. 3x cuadrado menos 2. Otro ejemplo. Raíz séptima de x cubo menos 2x elevado a 3. Ahora dentro no tenemos un polinomio, tenemos una función potencial. Derivada, copiamos tal cual, raíz séptima de x cubo menos 2x elevado a 3. Aquí delante, el índice de la raíz. Aquí arriba, un grado menos, 6 por 3, 18. Arriba, la derivada de lo de dentro, como es una función potencial, y ya sabemos derivar la función potencial, bajo el exponente, copio la base tal cual, elevo un grado menos y multiplico por la derivada de lo de dentro. Abro paréntesis, 3x cuadrado menos 2. Vamos a ver las funciones exponenciales. En las funciones exponenciales dijimos, cuando teníamos e elevado a f, su derivada era copiamos como está y multiplicamos por la derivada del exponente. Cuando las exponenciales de base cualquiera, era muy parecido. Copiamos tal cual, multiplicamos por el logaritmo neperiano de la base vieja y multiplicamos por la derivada del exponente. Es decir, que en este caso lo que se hereda es la e se copia tal cual con su exponente y la a elevado a f se copia tal cual añadiendo el logaritmo neperiano de la base. Vamos a ver algunos ejemplos. Y igual e elevado a x. Derivada, copio tal cual y multiplico por la derivada del exponente. La derivada de x es 1, pues ya hemos terminado. Si la base es 2, derivada de 2 elevado a x, pues copio tal cual, multiplico por el logaritmo neperiano de la base y por la derivada del exponente. La derivada del exponente es 1, ya hemos terminado. Vamos a suponer que nos ponen e elevado a x cuadrado. Derivada, copio tal cual y multiplico por la derivada del exponente. La derivada del exponente es la derivada de x elevado a 2, que bajo el exponente elevo a un grado menos. Pues ya hemos terminado. ¿Qué pasa si fuera 7 elevado a x cuadrado? Copio tal cual, multiplico por el logaritmo neperiano de la base y multiplico por la derivada del exponente. Facilísimo. Vamos a suponer que nos ponen 7 menos 3x cuadrado más 5x más 2. Derivada, pues copio tal cual, menos 3x cuadrado más 5x más 2, multiplico por el logaritmo neperiano de la base y ahora multiplico por la derivada del exponente, que es un polinomio. Menos 3 por 2, menos 6x más 5 y hemos terminado. Que nos ponen e elevado a raíz de x cuadrado menos 1. Derivada, copio tal cual. Derivada del exponente, es una raíz. Como sabemos derivar las raíces, pues nosotros sabemos, al ser una raíz cuadrada, copio tal cual y multiplico por 2. Y arriba, la derivada de lo de dentro, 2x. Hemos terminado a falta de simplificar. Vamos a suponer que nos ponen 3 elevado a raíz cúbica de x cubo menos 2x, por ejemplo. A elevado a f, estructura que se hereda, copio tal cual, cubo menos 2x, por el logaritmo neperiano de la base. Esto es una raíz enésima, en la raíz enésima hemos dicho, copio tal cual en el denominador. Aquí el índice de la raíz, aquí un grado menos y arriba la derivada de lo de dentro, como es un polinomio, 3x cuadrado menos 2. Perfecto.
Vamos a comentar ahora las funciones logarítmicas. Dijimos, el logaritmo neperiano de la función, al derivarlo, una fracción, abajo la función tal cual, arriba su derivada. Cuando el logaritmo era en una base genérica, su derivada muy parecido. Abajo la función tal cual, añadiendo el logaritmo neperiano de la base del logaritmo y arriba su derivada. Es decir, que la estructura que se hereda es la función copiada abajo, la función copiada abajo por el logaritmo neperiano de la base vieja. Vamos a practicar un poco esto. Vamos a suponer que nos preguntan, por ejemplo, y igual logaritmo neperiano de x. Derivada, copio abajo la función tal cual, arriba su derivada, la derivada de x vale 1, hemos terminado. Logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Copio abajo tal cual la función, arriba la derivada, 2x. Hemos terminado. Logaritmo de x. El logaritmo cuando no tiene nada es base 10. Derivada. Abajo copio tal cual, añado el logaritmo neperiano de la base y arriba la derivada de la función. La derivada de x, 1. Hemos terminado. Logaritmo en base 2 de 3x cuadrado menos 5x. Derivada. Copio abajo la función tal cual. Esto multiplica el logaritmo neperiano de la base vieja. Ahora arriba la derivada de lo de abajo. 3 por 2, 6x menos 5. Hemos terminado. Logaritmo de la raíz de x menos 3x. Derivada, pues abajo copio tal cual, raíz de x menos 3x, logaritmo neperiano de la base del logaritmo y arriba la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de abajo, que es raíz de x, dijimos fracción y copio, y arriba la derivada de lo de dentro. Y la derivada de 3x, 3. La última, logaritmo neperiano de 2 elevado a 3x menos 1. Copio abajo tal cual, 2 elevado a 3x menos 1. Y arriba la derivada de lo de abajo. Esto es una exponencial de base 2. Copiamos tal cual y multiplicamos por el logaritmo neperiano de la base. Por la derivada del exponente. La derivada de 3x, 3. Y la derivada de 1 es 0, pues no tenemos que poner nada. Vamos a terminar con las trigonométricas. Dijimos, la derivada del seno, pues yo tengo un coseno y esto multiplica la derivada de lo de dentro. La derivada del coseno, esto multiplica, pasa a ser un menos seno y multiplica la derivada de la función. Y la tangente es la inversa del coseno al cuadrado de la función por la derivada de la función. Es decir, que la estructura que se hereda es, pasamos de tener un seno a tener un coseno con la misma función, de tener un coseno a tener un menos seno con la misma función, y de tener una tangente a tener la inversa del coseno al cuadrado con la misma función, lo que es la secante de f. Vamos a practicar un poco las funciones trigonométricas. Vamos a empezar derivando el seno de x. Derivada de seno pasa a coseno y la función se te queda tal cual. La derivada de x, 1, ya hemos terminado. Coseno de x cuadrado. Derivada. El coseno pasa a ser un menos seno de x cuadrado y ahora la derivada de la función, la derivada de x cuadrado, pues 2x. Vamos a derivar, por ejemplo, seno de 2x más 1. De seno pasa a coseno, la función se te queda tal cual. Y ahora multiplicamos por la derivada de lo de dentro. La derivada de 2x es 2, la derivada de 1 desaparece. Coseno de la raíz de x. La derivada del coseno es menos seno, la función se te queda tal cual. Y ahora la derivada de la raíz, dijimos, raya de dividir, copiamos tal cual, un 2 delante. Arriba la derivada de lo de dentro, la derivada de x, 1. Vamos a derivar, por ejemplo, la tangente de e elevado a 3x. Derivada. La derivada de la tangente dijimos coseno cuadrado de la función tal cual y multiplicamos por la derivada de lo de dentro. La exponencial es copiar y multiplicar por la derivada del exponente. La derivada de 3x, 3. Derivada del seno del logaritmo neperiano de 3x. La derivada del seno es un coseno. La función se queda tal cual. La derivada del logaritmo, dijimos, abajo se copia la función y arriba la derivada de lo de abajo. Falta de simplificar, tenemos la derivada. Coseno de x cuadrado más 2 elevado a x. La derivada del coseno, menos seno de la función tal cual. Y ahora multiplicamos por la derivada de lo de dentro. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de 2x es, copiamos tal cual, logaritmo neperiano de la base, multiplica por la derivada del exponente, la derivada de x vale 1, hemos terminado. Practicar todo esto hasta que consigáis derivar todos los tipos de forma natural y nos vemos en una tercera parte del vídeo donde vamos a aprender ya las operaciones producto y cociente.